orientada al desarrollo productivo. De esta manera, fomentaremos un sistema logístico sustentable, alentando a las economías regionales, generando empleo y contribuyendo a agregar valor a nuestros productos. La hidrovía es parte de un extenso sistema hídrico denominado Cuenca del Plata, que comprende más de 3 millones de kilómetros cuadrados de superficie que desemboca en el Río de la Plata. La cuenca está dentro de la jurisdicción de 5 países. Es por eso que la hidrovía es una de las vías de transporte más significativas para el logro de la integración física y económica del Mercosur. Por ella, se transportan más de 100 millones de toneladas de carga. Constituye una de las reservas hídricas más importantes del planeta. Además, concentra una importante actividad económica y la mayor densidad de población en América del Sur, con más de 40 millones de habitantes. En la Argentina, recorre las provincias de Buenos Aires, Entre Ríos, Santa Fe, Corrientes, Chaco, Misiones y Formosa, movilizando principalmente granos y sus subproductos, aceites y combustibles. Es un eje de integración provincial y un corredor logístico comercial primordial para las agroexportaciones. Es la puerta de salida del 80% de las exportaciones nacionales. En promedio, ingresan a la hidrovía 4.400 buques de porte oceánico por año. La mitad son graneleros y en menor proporción transitan portacontenedores y buques tanque, entre otros. Desde la implementación de la hidrovía Paraná-Paraguay se logró una baja sustancial en los precios del transporte de cargas y una fuerte expansión de la superficie sembrada en las provincias. Ahora es necesario ampliar su capacidad física y mejorar sus condiciones operativas. El mejor aprovechamiento de la hidrovía, uno de los principales conductores del comercio exterior argentino, potenciará el transporte intermodal con una impronta federal orientada al desarrollo productivo. De esta manera, fomentaremos un sistema logístico sustentable, alentando a las economías regionales, generando empleo y contribuyendo a agregar valor a nuestros productos. Bueno, buenas tardes a todos y todas los compañeros y las compañeras que están en este encuentro, en este Zoom, y también darle la bienvenida a los compañeros y las compañeras también que están siguiéndonos por redes sociales. Bueno, en esta oportunidad, desde la Corriente Nacional Juan Perón y de la agrupación La CUC, estamos dando comienzo a una serie de mesas de trabajo, en este caso la de la hidrovía, con el objetivo de poner en agenda aquellos temas más importantes que tienen que ver con la política nacional. En esta oportunidad vamos a contar con la participación de un panel de compañeros y también de la compañera Bárbara Solernou, que provienen de distintos sectores y que el objetivo va a ser enriquecer este debate que viene dándose en distintos foros, en distintos encuentros, a través de distintas agrupaciones. Por supuesto que el objetivo es trabajar en una idea en común, que es la defensa de la soberanía económica, social y política de nuestros recursos, y en esta oportunidad van a participar 4 compañeros, y en este caso va a ser el doctor Tomás Pérez Bodria, que va a desarrollar el tema de Paranario Obligado. Tomás es un abogado especialista en Derecho Penal, es miembro fundador y primer presidente de la Asociación de Abogados Penalistas de San Isidro,
y es uno de los dirigentes de la agrupación Primero la Patria. Y luego va a estar Bárbara Solernou, que va a desarrollar, junto con Rodolfo Trever, la temática de la logística y la soberanía en nuestro comercio internacional. Un tema que consideramos también de mucha relevancia y que nos parece interesante que se debata en particular. Y por último va a estar cerrando este encuentro, este foro, va a estar Denis Vilardo. Denis es uno de los integrantes de ATE Ensenada y es un trabajador del astillero Río Santiago, que también nos dará cuenta de su visión sobre estos aspectos, sobre este aspecto puntual de la hidrovía y el canal Magdalena. Así que bueno, vamos a desarrollar en 12 minutos por cada uno de los disertantes. Le pedimos que nos ajustemos al tiempo, y también al resto de los compañeros y las compañeras, las cuales que están integrando este Zoom, de que ya le damos, la verdad que le agradecemos mucho la participación, que puedan realizar las preguntas, que puedan subir cada una de las preguntas al chat, que nosotros la trasladaremos y las trataremos al finalizar la presentación. Así que bueno, para no hacerlo más largo, y acá ya lo veo a Tomás, así que bueno, darle la palabra a Tomás, y recordarte, Tomás, son 12 minutos, así que bueno, creemos que es importante también el respeto y el equilibrio de cada una de las opiniones y cada una de las manifestaciones que están en esta oportunidad acá presente. Así que, Tomás, te doy la palabra. Ya te habilito. Ahora sí. Estaba muteado desde la administración, me parece. Sí. Bueno, buenas tardes, compañeras, compañeros. Muchísimas gracias por la invitación, a los organizadores. Y voy a tratar entonces de hacer la convocatoria de Eugenia Ramos. Me hizo referir a un título que es demasiado ostentoso, sobre todo para 12 minutos, que es la relación entre Obligado y el Paraná. Voy a tratar de ser entonces absolutamente sintético para establecer esta relación. La realidad es que el río Paraná, quiero decir que estuve viendo el video que anticipó la reunión, y me parece que es la versión del Ministerio de Trabajo, que precisamente es lo que cuestionamos, porque habla, antes de empezar el tema, habla de la hidrovía, y la verdad es que el 949, que es la cuestión que nos convoca, no se refiere a la hidrovía. Hidrovía Sociedad Anónima es la empresa en la que tiene la concesión de la administración, dragado y balizamiento de la red fluvial del Paraná. La hidrovía es un tratado que, bien lo dice el video, involucra a 5 países, pero no es el tema que tratamos. Y tiene mucha importancia esto, porque me parece que allí está la derivación a que nos lleva el 949 del 2020 y que no tiene que ver con nuestras aspiraciones. Decía que la cuestión del río Paraná, desde sus orígenes, pero fundamentalmente durante todo el periodo del brigadier general Juan Manuel de Rosas como gobernador de la provincia de Buenos Aires y delegado de las relaciones exteriores del país a partir del Pacto Federal de 1931 por todas las provincias, fue objeto de una contienda de carácter permanente, de un asedio de carácter permanente por las fuerzas, por las potencias mercantiles del mundo, que necesitaban, como en alguna medida sigue ocurriendo, ingresar sus productos de carácter industrial a nuestros países y llevarse de ellos las materias primas que requerían para llevar adelante sus industrias muy prolíferas ya, por supuesto, en el siglo XIX.
esencialmente Inglaterra y luego Francia e Inglaterra. Pero como ocurre ahora, los intereses que conspiran contra los nacionales también trabajaron en esa época desde adentro. La provincia de Corrientes aspiraba, junto con el Paraguay, al ingreso de estas mercancías para poder vulnerar de alguna manera lo que se estableció a partir de 1935, que fue la ley de aduanas. Ellos, naturalmente, esa pretensión tenía una serie de negociaciones entre el gobernador de Corrientes, Ferré, en esa época, y el presidente de Paraguay. Paraguay y Corrientes, en ese momento, aspiraban llegaron incluso a un acuerdo, a un pacto, a una transacción, por la cual Corrientes quedaba a cargo del río Uruguay, de la libre navegación del río Uruguay, y Paraguay podía ingresar sus productos también por el Paraná. La contraprestación era la entrega de Misiones a la República del Paraguay. Por supuesto, Rosas se opuso férreamente a esto, finalmente venció esa resistencia, ese pacto no se pudo llevar adelante, no vale la pena entrar en detalle porque no nos va a dar el tiempo, pero esto avanzó permanentemente. Inglaterra y Francia hicieron una cantidad de movidas, digamos, de carácter bélico, incluso tras bambalinas en muchos casos, aprovechando el enclave que significaba la banda oriental del Uruguay en ese momento, que estaba en disputa, para vulnerar la voluntad férrea de Rosas en cuanto era la defensa de la soberanía nacional y de su modelo de confederación en ese momento. Allí estuvo el Ejército Grande de Lavalle, aliado con argentinos que pugnaban desde Montevideo, haciendo todo tipo de lucubraciones para llevar adelante esta cofradía. Y finalmente se desemboca, luego de un largo bloqueo a Buenos Aires desde el año 1840, en el famoso 20 de noviembre de 1845, donde tropas en absoluta inferioridad, por decisión del brigadier general Rosas y a cargo del general Mansilla, heroicamente, cruzando cadenas y barcazas, logran impedir un paso tranquilo a la altura del estrecho de Obligado, del Paraná, en esa jornada. Por supuesto pasaron y hubieron otros combates a posteriori, pero la realidad es que no lograron finalmente su propósito de generar la libre navegación del Paraná para introducir sus productos y sacar materias primas. A tal punto que finalmente fue desagraviado el pabellón patrio por las fuerzas que habían sido, y siendo las dos más grandes de ese momento, rechazadas por un pequeño país para entonces, desde el punto de vista de su poder económico y militar, como era la Confederación. Y esto tiene que ver con una retahíla histórica. En Argentina, después de Obligado, esta victoria no dejó de ser efímera desde el punto de vista objetivo, a partir de la traición, que es la que se produce precisamente desde Caseros en adelante. En Caseros, precisamente, mediante una ostensible traición del general Urquiza, es derrocado, que estaba a cargo del ejército grande, del ejército de la Confederación, se pasa a una alianza con Brasil y derrotan, por supuesto, a el general Rosas. A partir de ahí, el modelo de país se confronta con el que había defendido Rosas y empieza a generar, cosa que se consolida fuertemente en la generación del 80, este modelo agroexportador que todavía hoy, con su carácter extractivista, estamos padeciendo en el país. Esa, como decía Jauretche, creo yo, es la gran diferencia con Estados Unidos. En Estados Unidos ganó el norte industrialista contra el sur agroexportador y esclavista, y en la Argentina el que perdió fue ese norte, es decir, el país industrialista. Hubieron luego procesos políticos y sociales importantes en pos de restaurar el destino soberano que todos queremos para la patria. Se manifestaron en distintos momentos del siglo XX, por ejemplo, cuando Irigoyen
emprende la explotación para la patria del recurso petrolero a través de la prédica y accionar extraordinario del general Mosconi, y luego, por supuesto, con la llegada del general Perón, en el año 1846, en la que, creo yo, se produce la manifestación más profunda de defensa de la soberanía y de construcción de un modelo de país que permitía, de alguna manera, extender al máximo de las posibilidades la proyección su proyección soberana de un carácter industrialista y distribucionista como no se ha visto nunca y probablemente hasta ahora. En ese momento, como todos sabemos, el 50% de la economía del país estaba en manos británicas. El presidente que surgía de aquella famosa década infame, que así la bautizó el periodista José Luis Torres, a pesar que fueron 15 años y no 10, era elegido en realidad en la Bolsa de Comercio británica. Y Perón, aprovechando también hábilmente la coyuntura internacional, puesto que salía el mundo de la Segunda Guerra Mundial y los países tenían que reconvertir sus economías de guerra en industriales para prestar servicios a sus poblaciones, aprovecha eso y logra nacionalizar los principales recursos del país. La energía, en ese momento la CADE, que era la que lo contenía, estaba en manos inglesas, los ferrocarriles, nace la flota fluvial argentina, los astilleros, y evidentemente una preocupación importante era precisamente gestionar un modelo de carácter distinto al que había consolidado Caseros y la generación del 80, un modelo de carácter industrialista, exportador de materias primas y limitando en el máximo de lo posible las importaciones de mercadería con valor agregado, es decir, el trabajo extranjero en función de rescatar el argentino. ¿Y qué tiene que ver esto entonces, todo esto, con el vencimiento de la concesión de la empresa Hidrovía Sociedad Anónima, dada la empresa Hidrovía Sociedad Anónima sobre la red troncal del Paraná? Bueno, absolutamente todo. Estamos frente a una oportunidad única, luego de los retrocesos que se produjeron después de la caída de Perón y que en este caso se manifestaron específicamente durante el menemismo, porque esta es una concesión que nace en el año 1995 como producto del consenso de Washington, al que se había adherido graciosamente el gobierno a cargo de Carlos Menem, y había sido objeto entonces, el país, de una enorme cantidad de privatizaciones, lo que se denominó en aquel entonces la venta de las joyas de la abuela. No solo fue la red troncal fluvial del Paraná, hay más de 30 puertos privatizados a la vera del Paraná, Aerolíneas Argentinas fue privatizada, YPF fue privatizado, es decir, los principales recursos del país quedaron en manos extranjeras. Recuerdo perfectamente al ministro Dromi sentado junto al presidente Menem cuando le traen la noticia de que había sido rechazado el amparo que se había interpuesto mediante un persaltum, el primer persaltum casualmente que se produjo en el país ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, y él lanzó allí la famosa frase que todo lo que deba ser del Estado dejará de ser del Estado. Un lapsus que denunció impúdicamente la intención aviesa del gobierno de ese entonces y de la oligarquía dominante, que es la de siempre, de entregar los recursos del país. En el 30 de abril vence esta concesión, que a fuerza de ser sinceros había tenido una renovación en el año 2010, cuyos motivos desconozco, pero hoy lo concreto es que el 30 de abril tenemos la posibilidad gratuita desde el punto de vista legal de recobrar para el Estado Nacional la explotación de esa vía, el diseño del modelo de navegación que tiene que ver con el modelo de país que queremos desarrollar, la proyección que el mismo tiene desde el punto de vista de la integración con la vía marítima, en la medida que avance también el Canal de Magdalena, y por supuesto una recuperación de ingresos, de recursos para el Estado Nacional
que hoy, frente al 50% de pobreza que padece nuestra población y de más de 4.600.000 compatriotas que no llegan a parar la olla, tiene más importancia que nunca. Nosotros creemos que debe revisar el compañero Alberto Fernández su posición. Quizás sería recomendable que regrese a la que aparece en esa imagen por un momento, cuando a la vera del Paraná, en el mes de agosto, en la imagen de iniciación del video, digo, el video de iniciación, en el mes de agosto del año 2019, anunció frente a los 7 gobernadores de las provincias ribereñas del Paraná que se iba a generar una sociedad del Estado compuesta en un 51% por el Estado Nacional y un 49% por las provincias ribereñas, para gestionar la administración de la red fluvial del Paraná, a la que equivocadamente allí, ahora y en el reportaje con el periodista Siete Casen, sigue denominando hidrovía. Miguel, perdón, Tomás, ¿Te pasé? Ya estamos excedidos en el, si podés Termino. como para Sí, darle lugar al resto de los compañeros y compañeras. Disculpas y termino. Concretamente, entonces, estamos frente a la necesidad de que el presidente vuelva sobre sus pasos, que se derogue el decreto 949 del año 2020, que recobre el Estado Nacional la administración de la red fluvial troncal del río Paraná y todas las vías fluviales del país, y se lleve adelante el dragado del Canal de Magdalena para lograr la integración plena de nuestro territorio. Les pido disculpas por la extensión, también les pido disculpas porque tengo que salir del video del Zoom, porque tengo otro Zoom comprometido, así que les agradezco muchísimo. Bueno, muchísimas gracias, Tomás, como siempre, la verdad que un lujo tenerte y muy importante, vamos a seguir desarrollando este tema en sucesivos encuentros, así que, bueno, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Bueno, ahora vamos a seguir con la compañera Bárbara Solernou. Vuelvo a presentarla a Bárbara del Consejo de Fábrica del Astillero Río Santiago y militante, integrante de la Agrupación Social 21, La Tendencia. Así que bueno, Bárbara, te habilitamos para que puedas expresarte. Ahí está, ¿se escucha? Bueno, buenas noches a todos, compañeros. Muchas gracias a los compañeros de la CUC por organizar esta charla tan necesaria para generar el debate político sobre este tema importante que generó mucho revuelo e interés en la sociedad, así que eso está bueno para aprovechar y explicar sobre el tema. Bueno, nosotros creemos que para recuperar soberanía en el río Paraná necesitamos implementar una política integral, porque hoy por hoy la actividad de la navegación en su totalidad está concentrada en unas pocas manos multinacionales de empresas transportistas globales, que en el rubro de graneles, de movimiento de granos, estamos hablando de COFCO, ADM, Bunge, Dreyfus. En el movimiento de contenedores es Mediterranean Shipping Company, Evergreen, Hamburg Süd y algunas más, no muchas más. Entonces, la actividad está concentrada en estas multinacionales, y si nosotros intentamos recuperar soberanía en el Paraná, solamente, digamos, limitándonos a ese fragmento de ruta fluvial, estaríamos ya encarando el conflicto perdiendo, ¿no? No podemos disociar la navegación fluvial de la navegación de ultramar, porque el río Paraná es un pequeño tramo de ruta navegable de 1.200 kilómetros que pertenecen a una gran red troncal de transporte que, como decíamos, hoy conducen las multinacionales logísticas. Estas son redes troncales
compuestas por rutas marítimas, rutas fluviales, con este sistema de hidrovías que han implementado, con estos canales artificiales que tanto daño le hacen a nuestros ecosistemas, y con instalación de puertos modernos y demás. Entonces, estas multinacionales que controlan el comercio internacional son las que conducen tanto la ruta fluvial como las rutas marítimas, ¿sí? Entonces, la política del Paraná está supeditado a a quien ejerce, digamos, el transporte, el flete de cargas de las grandes rutas marítimas. Por lo tanto, no tendremos control sobre el Paraná si no recuperamos el transporte marítimo de cargas, porque es quien maneja, y acá está para nosotros el trasfondo de la cuestión, lo central, define la política. Quien controla la soberanía, el río Paraná, son las multinacionales, que son las que tienen el poder de compra y de venta, ¿sí? Son las que manejan, como decíamos, el comercio. Entonces, y bueno, estas multinacionales vienen impulsando desde la década del 90, a partir de la nueva División Internacional del Trabajo, podemos decir, vienen impulsando el gran proyecto que financia el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo, que es el Plan IRSA. Es una mega obra, las siglas son Infraestructura de Integración Regional Suramericana, que propone cortar de manera transversal nuestro continente con corredores ferroviarios, carreteros y con estas nuevas hidrovías, y con la construcción de puertos de aguas profundas en nuestros ríos interiores, con el objeto de penetrar nuestros ríos con buques de gran porte y abrir nuestros mercados internos para, bueno, la vieja historia de América Latina, agilizar la extracción, ¿no? Entonces, las grandes transportistas globales marchan hacia este nuevo esquema que tiende hacia el gigantismo. Es decir, los buques son cada vez más grandes, son megabuques, estamos hablando de buques de más de 400 metros de largo, por más de 30 metros de ancho, que no pasan ni siquiera ya por el canal de Panamá, el canal artificial de Panamá, y megapuertos donde las navieras más pequeñas quedarían excluidas por, bueno, tener un porte menor y menor capacidad. Entonces, este esquema, que también financia el Fondo Monetario Internacional, es una de sus iniciativas. En este esquema, toda América del Sur, en su litoral atlántico, se vincularía con el mundo desde 2 megapuertos, uno al sur y otro al norte de Brasil, y los demás países quedaríamos confinados a una navegación de cabotaje, como se les llama en el ambiente, feeders, ¿no? que vendría a ser como abastecedores, alimentadores de los grandes megabuques que quedarían solamente, digamos, en manos de estas pocas multinacionales que comentábamos recién. Entonces, necesitamos una política de envergadura semejante para enfrentarnos a este conflicto y, por lo tanto, recuperar soberanía en el Paraná. Hay que volver a navegar para ponernos de pie frente a las multinacionales y este avance en nuestra región. Entonces, para eso nosotros venimos proponiendo un trípode de soberanía que se constituye por tres proyectos de ley, que, bueno, para nosotros el ámbito institucional de mayor jerarquía, en donde hay que debatir estos temas, es el Congreso de la Nación. Por eso es que venimos presentando estos proyectos de ley, que son de aplicación inmediata, que ya mismo podrían resolver el problema económico en el que está hoy la Argentina. El gobierno necesita hacer caja de manera acuciante. Y no lo va a poder hacer enfocándose en el comercio interior. Los factores de escala son muy contundentes.
El comercio argentino mueve el 80% de su total en modo exterior, digamos, y solo el 20% en modo interior. Por lo tanto, pretender el comercio, pretender, digamos, hacer ganancias, sacar las divisas desde el comercio interior con desgravaciones y créditos blandos, y promete muy poco. En cambio, las multinacionales de los granos, las semillas transgénicas, el privatizado, gerizada y los no pararon ni un segundo. Siguieron facturando a full y exportando en divisas. Entonces, ahí está la caja que necesitamos recuperar para el país. Por eso, estos 3 proyectos de ley, transporte por agua con reserva de cargas, es el primero de ellos, lo que hace es crear un mercado cautivo de 3.500 millones de dólares para que el 50% de lo que importa y exporta la Argentina quede reservado para buques de bandera nacional. Anual de 3.500 millones de dólares que hoy se fugan de la Argentina por haber cedido el transporte en bodega nacional a las multinacionales del comercio exterior. Ahora, ¿qué ocurre? Nosotros le hemos puesto una cláusula, hemos hecho una actualización doctrinaria de esta ley, porque esta ley es una ley de facto de la NUCE, que se implementó la ley de reserva de cargas. Nosotros le pusimos una condición, que es que cada armador, para usufructuar ese mercado altamente lucrativo de fletes argentinos, debe fabricar los buques de su flota en astilleros nacionales, porque la actividad naviera es una actividad capital intensiva, factura a lo loco, deja mucha guita, ¿sí? Ahora, nosotros necesitamos que esa actividad se socialice en la actividad que es mano de obra intensiva, que es la fabricación de barcos, porque en última instancia, en primera instancia, lo que nosotros necesitamos recuperar es el trabajo, el valor agregado. Entonces, el trabajo se genera a partir de la fabricación del buque. La navegación deja plata, deja divisas para el país. Ahora, la fabricación de barcos deja laburo. Entonces ahí entra el otro proyecto de ley, que es el FODIN, el Fondo de Desarrollo de la Industria Naval Nacional. El tercero lo va a explicar Rodo, así que yo termino con este. Es un fondo, ¿sí? Que se genera a partir de un impuesto del 2% que le aplicaríamos a la facturación bruta del flete, ¿sí? No al producto, sino al flete, ¿sí? Entonces, como actualmente las multinacionales facturan 7.000 millones de dólares anuales con la actividad de flete marítimo, nosotros con este 2% humilde recaudaríamos 140 millones de dólares anuales para invertir en la reactivación de la industria naval, ¿sí? Como dije, son de recaudación inmediata. Este proyecto es de recaudación inmediata. Una vez que se promulga la ley, ya mismo el buque que toca puerto argentino, buque que tiene que pagar, porque hoy está completamente desregulada la actividad, producto de la entrega de las políticas liberales. Entonces, a partir de la implementación de esta ley, ya empieza a, digamos, recaudar el FODIN, ¿no es cierto?, con el 2% de la facturación bruta del flete. Eso, para que se den una idea, esos 140 millones de dólares que podríamos recaudar como ingreso fiscal en un año, significan casi $500.000 por día, $400.000 por día que entrarían como cuentagotas a la Argentina. Entonces ahí tenés el financiamiento para poder volver a fabricar barcos en astilleros nacionales. Entonces, una parte del FODIN se transforma en subsidio que es necesario para reactivar la industria naval. No va a venir una inversión extranjera a invertir en una actividad tan estratégica como la fabricación de barcos y la reconstrucción de la flota mercante.
de un país. Es una actividad que necesariamente tiene que salir del esfuerzo del Estado, porque lo que hace es garantizar soberanía. Acá no hay negocio ni lucro. Acá hay soberanía. Esto Japón y Corea lo supieron muy bien, por eso es que fines de los 80, principios de los 90 se constituyeron como los líderes de la actividad de la industria naval, subsidiando a sus industrias con un 20%. Nosotros, como tuvimos a Menem, que lo que hizo fue destruir la industria naval, con Menem cerraron todos los astilleros nacionales, menos el astillero Río Santiago, el astillero estatal, que nació de la mano de Juan Domingo Perón. Ese resistió producto de una salvaje lucha de los trabajadores, y fueron los trabajadores los que concibieron estos dos proyectos de ley. Ahora nosotros tuvimos a Menem y vamos a tener que hacer un esfuerzo grande, por eso el subsidio que está contemplado en esta ley es del 40%, ¿sí? Pero fíjense ustedes que lo que se está subsidiando, en realidad, si observamos bien, es la actividad naviera, es la actividad naval. ¿Por qué? Y porque el cliente lo compra, suponente, al precio final, que sería 100, suponete, ¿no? Pero al Estado le costó 140 fabricarla. Pero el beneficiado es el cliente, el armador. Entonces lo que estamos subsidiando, más que la industria naval, estamos subsidiando la actividad naviera, ¿sí? Porque es la estratégica, es la que nos permite a nosotros manejar el comercio exterior, es la que nos permite tener el poder de compra y de venta con el mundo. Bárbara, Entonces, discúlpame. Sí. Ya. Te agradezco por hacerme recordar el tiempo. Cierro con esto. Estamos en un mundo capitalista. Entonces, el que tiene el poder político es el que tiene el poder de comprar y vender. Es el que ejerce el poder comercial. Hoy lo ejercen las multinacionales y nosotros estamos supeditados a su política. Por eso es necesario, para recuperar soberanía completa de esos 1.200 kilómetros de vía navegable del Paraná, y los 20.000 kilómetros a China, y los 13.000 kilómetros a Europa, es necesario que la Argentina recupere su comercio exterior a partir del mercado de fletes y a partir de la flota mercante que debemos reconstruir. Y ahí entra el tercer proyecto de ley que lo va a explicar Rodo, que es el actor logístico. Muchísimas gracias por el espacio, compañeros. Buenísimo, gracias Bárbara. La verdad que clarísima la exposición. Bueno, ahora va a seguir el compañero Rodolfo Trever, que va a desarrollar, bueno, este tercer proyecto que ha presentado la Social 21 en el Congreso de la Nación, que ha tenido ya un inicio en algunas oportunidades. Así que bueno, Rodolfo, te doy la palabra y bueno, y recordar también que bueno, tengamos un tiempo y que es importante porque venimos bien. Así que bueno, ahí te doy la palabra. Bueno, buenas noches para todos los compañeros. Primero agradecer a los compañeros de la CUC por la invitación y particularmente a María Pérez, a nuestra anfitriona, porque ella estuvo apoyando y trabajando para que estos proyectos entren en el debate del Congreso de la Nación durante muchos años, así que un agradecimiento, y ahora sí haciéndolo desde el sector de la militancia, así que nuestro agradecimiento público que faltaba aún y todavía queda pendiente hacerlo ante más gente, de todo Social 21 a la tendencia. El contexto y lo dañino que es el manejo transnacional del río Paraná, de la Cuenca del Plata, es una parte fundamental, es el pilar de consolidación del proyecto netamente agroexportador, rentístico, financiero, especulativo, que gobierna en la región y particularmente en la Argentina. Este modelo económico y político vino
vino a instalarse en la Argentina en el año 76, a sangre y fuego, con la dictadura cívico-militar, y se fue consolidando a partir de los años y se profundizó en la década del 90 con la entrega de la logística argentina y de la comercialización. Esto se produjo a través de la desregulación total de la reserva de cargas, con el decreto 1772 del año 91, y después se profundiza aún más con la ejecución de la concesión a esta empresa Hidrovías Sociedad Anónima sobre la administración y el mantenimiento de nuestros ríos internos. Entonces, en ese momento, con la desregulación total y la globalización de la logística, termina destruyéndose toda nuestra flota mercante, pasamos de tener, en algún momento ser la quinta flota más grande del mundo, con más de 150 buques, a no tener un solo buque navegando nada más y nada menos que en el 63% de la extensión de la República Argentina, que es la extensión marítima. La extensión marítima corresponde al 63% del total de la Argentina. Para que se den una idea, la Argentina desde la década del 90 no navega, no tiene presencia física en el 63% de su territorio. Y ni siquiera tiene un ministerio que dirija políticas hacia ese sector, ni tampoco tiene una política naval alguna seria, no tiene una política naval integral seria. ¿Esto qué produce? Produce que transnacionales, como es el caso de Hidrovías Sociedad Anónima, que tiene plena vinculación comercial y sociedad con Cargill, Dreyfus y las multinacionales de los granos y de los contenedores, administren toda la logística de la comercialización nacional y por lo tanto definan precios, modo de producción, productos disponibles y por ende, como ya nos explicaba Juan Manuel Belgrano hace más de 200 años, aquel que el Estado productor siempre queda en manos del Estado navegante. El Che Guevara lo volvía a repetir décadas y décadas más tarde, diciendo que aquel que domina el comercio exterior define las políticas internas de los países, que en otras palabras dicen lo mismo, y lo que nos quieren decir es que si el que maneja la logística y la comercialización para fuera del país termina definiendo las políticas internas, porque las multinacionales y las transnacionales son las que dirigen las órdenes de compra a la producción local y por lo tanto definen precio y calidad de la producción. Ese esquema nos hizo profundizar, bueno, el modelo agroexportador, rentístico, financiero, que trajo desocupación a granel en el país, pobreza y desigualdad. Hay que cambiar eso de forma urgente. ¿Cómo se cambia? Se cambia de la misma manera que lo destruyeron. Hay que volver a recomponerlo. La destrucción fue integral. La destrucción fue integral. Se quedaron con la logística, con la destrucción de la vieja ELMA, con la destrucción de toda la industria naval argentina. Se quedaron con la comercialización, con la destrucción del IAPI, Instituto Argentino para la Promoción del Intercambio. Y se quedaron a través de la logística y la comercialización con el dominio paulatino de nuestras políticas internas. Entonces, ¿qué hay que hacer? Recuperarla integralmente. Este 30 de abril, en el vencimiento de la concesión, hay una oportunidad histórica, como bien decía Tomás, de dar el primer paso, de recuperar el mantenimiento y la administración del río Paraná. ¿Para qué? Para empezar a tener presencia en el plano logístico y comercial del país. ¿La solución integral cuál es? Como bien explicaba Bárbara, primero tiene que haber un financiamiento genuino desde adentro de la actividad, porque siempre la traba del dinero, en un país con restricción externa, que lo domina una moneda que no emite ni maneja, tiene que estar sólido. Entonces el financiamiento, el FODIN, 2% al flete de las multinacionales, se genera un fondo que sirve para realizar todo. Luego el mercado cautivo interno, que lo perdimos, que lo entregamos, mejor dicho, en la década del 90 y que lo debemos recuperar a través de la reserva de carga. ¿Pero qué falta ahí? Falta un actor estatal que se haga cargo de la actividad. ¿Por qué? Porque nunca en la historia argentina se ha desarrollado algo grande y algo exitoso sin la presencia del Estado. Nunca en la historia argentina se ha desarrollado algo grande, eficiente y exitoso sin el inicio y la presencia del Estado. No teníamos industria del acero hasta Somisa, no teníamos industria nuclear hasta la CONEA, no teníamos industria de la energía hasta YPF, no teníamos industria automotriz en gran escala hasta IAME. Y así con todo, no teníamos industria naval hasta la creación del astillero Río Santiago.
Entonces todo lo grande que se hizo en la República Argentina y que nos hace estar orgullosos de nuestra historia industrial, se hizo a partir de la presencia del Estado, dando el inicio, el puntapié inicial, y a partir de estar dentro de la actividad regulándola toda. Entonces, ¿qué necesitamos? No solamente el financiamiento y la reserva de carga. No podemos dejar eso al mundo liberal, al mundo privado, al mundo transnacional. Tenemos que contar con un actor logístico. Y ahí aparece la empresa de líneas multimodales Argentina del siglo XXI, el tercer proyecto de ley que venimos presentando y que el último estado parlamentario lo cobró en el 2019. ¿Qué es la empresa de líneas multimodales Argentina del siglo XXI? Un actor logístico estatal que se debe hacer cargo en esta oportunidad, por ejemplo, de los puertos, de tener la administración de la flota mercante fluvial argentina y también de una empresa de dragado y balizamiento para que no sigan destruyendo el ecosistema, el medio ambiente, la naturaleza, la Pachamama, con dragados permanentes que buscan que cada vez ingresen buques más grandes a nuestros ríos, sin importarle las 15 millones de personas que viven cercanas al río Paraná y sin importarle la flora y la fauna que conviven en esos ecosistemas tan ricos y que debemos cuidar porque es nuestra casa común. Entonces, la creación de la ELMA del siglo XXI es tan necesaria como la misma iniciativa. No se puede esperar un resultado exitoso si no tenemos una empresa estatal. Siempre han fracasado los intentos de regulación a través de normas e impuestos. Siempre han fracasado en toda la historia de la República Argentina. Siempre han fracasado. Ahora dicen que van a hacer una comisión bicameral del Congreso para controlar la hidrovía. Van a 15 tipos desde el Congreso de la Nación, van a regular a Cargill, a Dreyfus, a Monsanto y a Archer Daniels Midland. ¿Cómo van a hacer eso? ¿Cómo van a hacer para regular desde el Congreso a las multinacionales? ¿Cómo van a hacer sin una flota mercante para definir qué entra y qué sale del país? ¿Cómo van a hacer sin la administración portuaria para fiscalizar las cargas, la evasión fiscal, el narcotráfico, la seguridad nacional que están implícitas en todo el dominio transnacional en nuestro río Paraná? Es imposible, siempre han fracasado. Eso es simular hacer algo para no hacer nada, simular que se cambia algo, que es algo parecido, que es algo diferente, perdón, al gobierno anterior, cuando en realidad no se hace nada. Y son intentos que terminan siendo impotentes e ineficientes. Rodolfo, estamos a 3 minutos del cierre para ir sintetizando. Bien, se pasó rápido. Por eso necesitamos un actor estatal que se haga cargo por mano propia de la logística y de la comercialización en la Argentina. Tiene beneficios inmediatos. No solamente, como dijimos antes, podemos dar cuenta de la importancia del cuidado del ecosistema y tener una política de dragado acorde a nuestros ríos y a nuestra naturaleza, sino también se puede empezar a regular qué entra y qué sale del país y por lo tanto ser el inicio del necesario cambio de matriz productiva que necesita el país. ¿Para qué? Para que nos dejen de inundar con productos manufacturados del exterior y empezar a partir de nuestros puertos y a partir de la creación de una flota mercante nacional el necesario proceso de industrialización por sustitución de importaciones, el que necesita el país para devolver el trabajo, la independencia económica y la justicia social a nuestro pueblo. Muchas gracias. Muchas gracias, Rodolfo, por tu exposición. Y bueno, ahora vamos a pasar con la exposición del cuarto y último disertante, que es el compañero Denis Vilardo, que es un compañero que formó parte de la resistencia, podemos decir, en el astillero Río Santiago contra el poder, podemos decir así, Denis, que trató privatizar el astillero y fueron sus trabajadores quienes resistieron y, bueno, quienes siguen trabajando, ¿no? En ese sentido. Así que, bueno, le voy a dar la palabra a Denis. Te escuchamos. Bueno, muchas gracias. Bueno, en primer lugar agradecer a los organizadores.
en especial a María y a María Eugenia, digamos, que me convocaron para integrar esta mesa y este panel, y también, digamos, a los oradores que me precedieron en el uso de la palabra, a Tomás, a Bárbara, a Rodolfo. Como se ve, el tema que se está discutiendo bien se podría comparar, digamos, con la imagen de la muñeca rusa, digamos, ¿no? Donde abrís y adentro hay otra y otra y otra. O sea, es un tema realmente complejo, digamos, que necesita de un abordaje integral, porque estamos discutiendo un complejo que integran al menos 4 elementos, pero después tiene relación con muchos factores, digamos, de la macroeconomía del país. Las vías navegables, los puertos, la marina mercante y la industria naval, no se las puede tomar, digamos, como cosas separadas. No hay manera de resolver si no se resuelve integralmente el problema. Y a la vez, esos 4 complejos son necesarios para ejercer la soberanía, para realizar el comercio exterior, pero también fundamentalmente, como se dijo acá, para discutir qué modelo de país. Porque controlar el comercio exterior y recuperar este complejo, si no discutimos a dónde se agrega el valor y seguimos teniendo el mismo valor, vamos a tener el modelo que tenemos ahora, agregándole barcos. Y ese no es el sentido, digamos, de un país donde podamos habitar los 44 millones de personas. Nosotros tenemos que discutir qué se produce, a dónde se agrega el valor, y tenemos que discutir desde el punto en el que estamos, digamos. Se ha popularizado en la Argentina la frase de somos productores de alimentos, para engordar animales en el oeste asiático, y produce soja para el biocombustible, pero nadie come eso en la Argentina. Y una gran parte, digamos, de lo que sí se exporta de alimento está totalmente invisibilizado para el pueblo argentino, que es la riqueza pesquera que tenemos en el Atlántico Sur. ¿Por qué es importante este complejo? Porque une en cierta medida y puede dar y consolidar soberanía en 2 complejos que son estratégicos, que son la navegabilidad de nuestros ríos y la navegabilidad de nuestro mar. En ese sentido, en la discusión está todo mezclado, porque se plantea el tema de la hidrovía, el tema de la red troncal de navegación, y como se dijo acá, como decía Tomás, son cosas que no son coincidentes. La hidrovía fue un tratado que se hizo en los años 90, como explicaba Bárbara y Rodolfo, en el momento en el cual el Estado argentino decidió desistir de la navegación. Fíjense ustedes que, para tomar nota, mientras todas las empresas se privatizaron, Elma no se privatizó, directamente desapareció. Se pudo recuperar Aerolíneas, se pudo recuperar parcialmente YPF, pero Elma dejó de desaparecer, y antecedió en ese momento, que fue la bandera de conveniencia que hasta la actualidad dominan y se concentran cada vez más en el mercado marítimo. Hay que ser consciente que lo que se produce en el mundo, todo lo que se produce en el mundo, el 90% se mueve en barcos. Y eso tiene que ver, digamos, con el bajo costo del transporte marítimo, la integración, y tiene mucho que ver con el modo de producción que se ha impuesto, digamos. Cuando uno habla de cuáles son los fenómenos más salientes en la industria mundial, uno tiende a creer que son las pantallas, los software, la robotización. Si uno lo ve, hay un fenómeno que antecede todo eso, que es el mercado marítimo. Sin la incidencia del mercado marítimo, no se podría deslocalizar la producción. No se podría hacer un auto en 8 países del mundo y comercializarlo en otro continente. O sea, no hay ninguna posibilidad de escala sin la existencia del mercado marítimo. Hay un libro de una periodista yanqui que se llama El 90% de todo, que explique, da mucho sustento a esta posición. Yo la paso por alto y digo, para tener un poco, digamos, de dimensiones de qué es lo que estamos charlando. Decía que la hidrovía fue un tratado que se hizo en los 90, que lo que hace es internacionalizar las vías navegables interiores
de Argentina. En ese sentido, arranca en un sujeto geográfico, que es el río Paraguay, que después, aguas abajo, se hace el río Paraná, y termina en Nueva Palmira. O sea, la hidrovía se llama Paraná-Paraguay o Paraguay-Paraná, según en el país que nos situemos, pero termina en un puerto del río Uruguay. La red troncal de navegación, lo que se licita y lo que paga peaje, es desde el kilómetro 239, la boya del pontón frente al pontón Recalada, cada vez más cerca del acceso al puerto de Montevideo, hasta Timbúes. Más allá de que lo que se draga de Timbúes a Confluencia, fundamentalmente se draga hasta Barranqueras, pero esa parte de la vía navegable no paga peaje. Lo que paga peaje es Timbúes hacia abajo. Con lo cual, ahí navega la flota bajando la cosecha hacia el estuario del Río de la Plata, fundamentalmente al puerto de Nueva Palmira, sobre el río Uruguay. Navega la flota que baja la cosecha de Paraguay, de Bolivia, del sur de Brasil, y después, como bien se dijo acá, entran buques de gran porte al complejo de Rosafé, y ahí se paga un peaje por el dragado. Eso es lo que vence el 30 de abril. Eso es lo que se llama la red troncal de navegación y lo que vence. Es decir, una red troncal diseñada por quienes operan en Rosafé para llevarse la cosecha a menores costos desde Rosafé. Y a la vez un sujeto mutante, que es esto de la hidrovía, digamos, que encorseta nuestros ríos, que termina en el puerto de Nueva Palmira, que es donde han elegido las corporaciones, la Corporación de la Soja, la gran Corporación de la Soja, que opera en toda la cuenca del Plata, para sacar la cosecha, porque no la pueden sacar por Brasil, porque uno de los brazos del Paraná, que es el Paraná Tieté, intentaron hacer esclusas y salir por ahí a ultramar, pero no pudieron hacerlo porque hay una cadena montañosa que hace que esa obra sea muy costosa, y es mejor para las multinacionales bajar por el Paraná y llevar su producción y sacarla por el estuario del Río de la Plata. Entre eso, ustedes verán que hay distintos sujetos geográficos, está el río Paraguay, el río Paraná, el río Uruguay, el estuario del Río de la Plata, hay distintos tratados, o sea, hay distintos sujetos jurídicos, y después en el estuario del Río de la Plata hay otra realidad, que son aguas comunes administradas con Uruguay, ¿no? Para nosotros el problema fundamental, y si tuviéramos que describir, digamos, acá se dijo que la logística es fundamental para intervenir en el comercio exterior. La llave de la logística en la Argentina está en la tranquera marítima. Hay una tranquera marítima que tenemos hoy ubicada sobre el puerto de Montevideo. Eso implica para la soberanía del país que toda la renta logística de los buques de ultramar que entran a sacar la cosecha, la captura Montevideo. Y a la vez Montevideo es el puerto de asiento de la flota que depreda nuestros recursos citícolas en la milla 200, es la base de asiento de la flota de los buques pesqueros que dan permisos del Reino Unido en la ocupación que tienen sobre el Atlántico Sur. Ustedes tengan en cuenta que antes del año 82 Inglaterra ocupaba 16.000 kilómetros cuadrados y hoy ocupa 1.800.000 kilómetros cuadrados. Es decir, que la ocupación del Reino Unido no es terrestre, sino es marítima. Desde la ocupación para acá, los permisos de pesca que da Inglaterra implican un PBI del país. Para la oposición que le gustaba, digamos, fantasear con el robo del PBI, el robo del PBI efectivamente existe y es el que hace la ocupación británica en el Atlántico Sur. Pero además hay 2.000 o 3.000 millones de años que pesca la flota ilegal que depreda nuestros recursos entrando y saliendo todo el tiempo de la zona económica exclusiva. Es decir, que ahí hay una gran renta hitícola que la base de asiento es el puerto que captura toda la renta logística de la producción que sale de Rosafé. O sea, ahí hay un problema geopolítico y geoestratégico de dominio del estuario del Río de la Plata. Y Argentina no puede tener control de eso si la puerta de entrada a nuestra red troncal de navegación está en Montevideo. Porque para entrar hoy en un buque de ultramar a navegar aguas argentinas,
tenés que pasar por un control de Montevideo. Los prácticos que hacen ingresar los buques a la red troncal de navegación, que son argentinos, tienen que usar toda la estructura logística de Uruguay para llegar al buque. Y además hay otro problema. Todos los intereses de Argentina están en el sur, o sea, en el Atlántico Sur. Nosotros debiéramos navegar al sur, para navegar a Montevideo. Y también eso implica un sobrecosto para el flete, que lo pagan los productores argentinos, digamos, porque el tema de lo impositivo en la Argentina lo estamos viviendo ahora con el tema del impuesto a las grandes ganancias. No es fácil en la Argentina cobrar impuestos. Nosotros tenemos un estado donde los ricos dan vuelta para un lado o para el otro y terminan siempre zafando de los impuestos. Lo vimos con la 125, el poder de fuego que tienen, lo estamos viendo ahora con el impuesto a las grandes ganancias, y hay una demostración fáctica que es el desfalco de Vicentín, donde se vio durante 2 años, y está comprobado, que Vicentín, mientras vaciaba su holding y sus empresas en el país, hizo Vicentín Family Group y la asentó en Nueva Palmira, que es un paraíso fiscal a cielo abierto, y ahí transfirió toda la ganancia, y de esa manera, con una oficina en Paraguay, terminó exportando gran parte de la soja que se produce en Argentina desde Paraguay. Al punto que hoy Paraguay exporta más soja que la que produce. Y en el puerto de Montevideo, donde se asienta la flota pesquera que depreda nuestros recursos, da por resultado que Uruguay exporta más pescado que el que pesca. O sea, hay un doble saqueo de nuestros recursos, y la operación, el puerto de embarque, son 2 puertos que están sobre el oriente, que es Nueva Palmira y Montevideo. En una pelea por la soberanía, en un mundo donde hay una disputa global entre China y Estados Unidos, donde crecen los factores de guerra, donde inclusive el potencial que tiene Argentina para producir alimentos, porque tenemos recursos para eso, los alimentos son un factor de... en épocas de paz los alimentos son alimentos, pero cuando se acercan los momentos, digamos, donde se tensan y donde crecen los factores de guerra, los alimentos cobran otra importancia. O sea, Denis, si nosotros seguimos... Sí, un segundito más, redondo y termino. Vaya. Estamos ahí. Dale. Si nosotros no controlamos la entrada y la salida al mar, y si no navegamos hacia donde tenemos que navegar, no tenemos ninguna posibilidad. Cierro con 2 cosas. Yo creo que el 30 de abril, cuando venza la concesión, Argentina tendría que conformable lo que es la Administración General de Puerto y hacerse cargo de la administración del dragado. Después se verá qué se draga, qué no se draga, pero hay que hacerse cargo del dragado, y a partir de ahí construir el Canal Magdalena para poder conectar la Argentina fluvial y la marítima, y poder tener los puertos y el control estatal de los puertos del lado argentino, debilitando a la posición, digamos, de las multinacionales y fundamentalmente de Inglaterra, que es quien ocupa nuestro Atlántico Sur, sacándole la base de operación que es Montevideo. Nada más. Bueno, buenísimo. Acá hay preguntas que las voy a leer, después voy a habilitar para que los expositores van a tener 3 minutos cada uno para contestarlas, o hacer las manifestaciones que consideren ampliar sobre lo expuesto, o contestar. Acá la idea es que haya la total libertad, ¿no es cierto?, y cada uno pueda exponer. Una pregunta para Denis, perdón, una pregunta primero para Rodolfo. Voy a empezar por Rodolfo, que dice si sería autárquica la empresa a que te hacías referencia, si se podría hacer como YPF y tener privados también, si podrían los sindicatos como camioneros y ferroviarios ser parte, o tener presencia en el directorio. En definitiva, ¿cómo te imaginas esa empresa con la participación del sector privado, del trabajo?
Bueno, sí, la empresa tiene que ser 100% estatal. ¿Por qué? Hay justificativos. Nosotros tenemos un claro ejemplo en YPF. YPF nace a la luz como una empresa 100% estatal para iniciar el control y la creación de la energía en la Argentina. A partir de eso empieza el ciclo de industrialización en gran escala del país. Luego, esa base de YPF fue utilizada y fue potenciada por Perón para la revolución industrial que hizo. Ahora, YPF cuando se privatiza y luego se estatiza, pero el 51%, empieza a jugar en un plano de distribución con el capital privado y transnacional, y el 51% de YPF, que es estatal, juega contra el 49% de la misma empresa que es privada, y el 60% del sector que fuera es privado. ¿Por qué? YPF tiene el 40% de todo el sector, pero esa es la posición dominante, tiene más que todo el resto, el doble que su segundo competidor. Pero sin embargo, si tenés el 60% fuera, todo aglutinado en una política en pos del beneficio extranjero, y el 49% interno también, termina esa posición dominante y esa remarcación, esa regulación que se quiere hacer desde la empresa testigo estatal, termina siendo ineficiente. Lo vimos claramente cuando cayó el precio del petróleo y del crudo, como YPF sale a hacerle pagar a los argentinos a través de un precio sostén, sale a hacerle pagar al pueblo a través de un subsidio de los pobres hacia los ricos, un precio sostén, lo que se llamó el barril criollo, a pagarle y financiar las multimillonarias ganancias de las empresas petroleras. Entonces, para que no suceda eso, tiene que ser 100% estatal y tiene que depender de lo que democráticamente eligió el pueblo argentino, que es el Estado Nacional. Y la participación de los trabajadores tiene que estar a partir de lo que nos enseñó Perón, en el directorio de la empresa, para que los trabajadores tengan un ojo puesto en las ganancias empresarias y puedan así corroborar y ser parte de toda la cadena de producción y logística para defender no solamente las reivindicaciones salariales, sino también darse cuenta de cuando alguien mete la mano, de cuando las empresas están ganando más de lo debido, y también para ir avanzando sobre la conducción estratégica del país. El directorio, el lugar que deben ocupar la representación de los trabajadores es en el directorio de las grandes empresas estatales. Buenísimo. Muchas gracias, Rodolfo. Acá, bueno, una pregunta también para Bárbara, que dice que ¿por qué si son tan buenos los proyectos, por qué hace 20 años que no salen? Si tantos beneficios dice, traerían. Es una consulta que te hace Bárbara. Ahora sí. ¿Se escucha, no? Sí. Bueno, es una muy buena pregunta. Nosotros venimos presentando los proyectos de ley desde el año 2002, de manera consecutiva, cada 2 años militamos y conseguimos la firma de algún diputado que le vuelve a dar estado parlamentario, y sin embargo no se trata, no pasa a tratarse en comisión. Entonces, era una cuestión de voluntad política. Los diputados, si ellos quieran, y después en la Comisión del Transporte, y después en la Comisión de Presupuesto, y así avanza, sacar un dictamen y avanzar. Lo cierto es que sí, hace casi 20 años que eso no ocurre, y nos ha respondido este interrogante en nuestra propia cara, Néstor Kirchner, en la puerta de la fábrica del astillero Río Santiago, a través de nuestro compañero, el Rusito Mouzan, en donde le preguntamos, che, Néstor, ¿por qué la ley no sale? Y Néstor nos respondió que espero que nosotros lo militemos en la calle y le demos volumen político. Es por eso que, bueno, ya maduramos la idea de que, y
el Congreso de la Nación tiene sus limitaciones a la hora de defender férreamente los intereses del pueblo trabajador y de la patria argentina. Entonces, es por eso que nosotros estamos llevando estos debates también, además, no contraponemos nada, pero además sumamos, llevamos estos debates a la base del pueblo argentino y estamos convocando al pueblo a que encarne estos proyectos, pero es un trabajo y una responsabilidad del pueblo argentino. Los políticos ya nos han dicho, digamos, cuáles son sus limitaciones, las valijas de guita. ¿Hola? Estás muteada, María. Hola, ¿me escuchan? ¿Me Ahora escuchan? Sí, ahí sí. te escucho. Bueno, perfecto. No, te leí una pregunta, Bárbara, sobre con qué fondo se financiaría mi pregunta dice, radica en la innovación de los buques, ¿con qué fondo se financiaría? Si no entendí mal, el FODIN financia la construcción de buques. Y para Rodolfo, bueno, vuelve sobre lo mismo, sobre los trabajadores, pero en definitiva, un poco para explicar en qué consiste el FODIN, me parece que a ver si Rodolfo o Bárbara podría en 2 palabras, en 1 minuto, explicar. A ver, ¿listo? El FODIN es un fondo genuino. ¿Por qué decimos que es genuino? Porque ¿de dónde saca el dinero para financiar la fabricación de barcos? De la propia actividad. Se le cobra al flete marítimo, se le cobra un módico impuesto del 2%, comparado con la facturación que implica el flete, es bastante poco, y con eso se recaudaría 140 millones de dólares. Entonces es un fondo genuino y es autosustentable, porque no estaríamos afectando ni un solo renglón del presupuesto nacional o el ahorro de los argentinos. Entonces, sí es justo y equilibrado que si son las multinacionales las que vienen usufructuando nuestro mercado de fletes, porque fueron las que nos expropiaron de la navegación, con la complicidad de Menem y todos los políticos que en ese momento se alinearon a esta política imperial, si fueron ellos los que nos robaron nuestro derecho a navegar, bueno, son ellos los que tienen que pagar un 2% nada más de impuesto para que la Argentina pueda reconstruir su flota mercante. Entonces es un fondo genuino y autosustentable. ¿Alcanza? No veo porque está la pantalla y no veo las preguntas. Acá. Una pregunta para Denis, que me parece que estaría para profundizar sobre el tema del Canal Magdalena. Sergio Muñoz pregunta que, sin nacionalizar el comercio exterior, ¿a quién beneficia el Canal Magdalena? Si el Estado no ejerce la navegación por sus ríos, ¿quién se termina beneficiando con la navegación por nuestras vías navegables? Sí. No, mirá, el canal Magdalena tiene varias explicaciones, varios aspectos. En primer lugar, es el canal natural y más corto. O sea, Argentina tendría que dragar menos que el canal de Punta Indio. En segundo lugar, la posibilidad de tener el canal Magdalena, además de ser un canal natural, es un canal más ancho
que evitaría tardar 15 días, por ejemplo, si vos querés venir de Ushuaia a Buenos Aires en barco. Y eso haría que se pueda recuperar la logística interna para el sur. Pero a la vez, al poner toda la logística, hoy todos los barcos esperan entre Montevideo y Piriápolis, y eso es un mercado de 200 millones de pesos de asistencia a la flota que espera ahí. Eso permitiría tener esos barcos de este lado, permitiría tener un puerto director en el estuario del Río de la Plata de las importaciones argentinas, o sea, los buques de portacontenedores dejarían de ir a Montevideo y podrían venir al puerto de La Plata, y eso podría de entrada ser un mercado de cerca de los 500, 1.000 millones de dólares que recaería de este lado. Y además debilitaría a Montevideo como la base de operaciones, no solamente de todas las multinacionales, sino fundamentalmente de la flota que depreda nuestro Atlántico Sur y también la base de operación de la ocupación británica en el Atlántico Sur. O sea, el Canal Magdalena traería esos beneficios. Por supuesto que si uno tiene una traza que la carga se te va a otro país, si no tenés carga y no tenés el control de la traza y de los puertos, no tiene ningún sentido tener buques. Y si no tenés buques, no vas a tener industria naval, digamos. O sea, yo planteé justamente de que es un complejo. ¿Por dónde vos intervenís el complejo? Lo que se está discutiendo hoy es fundamentalmente la traza. No se está discutiendo sacar arena del fondo del río, como dijo Meoni. Lo que se está discutiendo es fundamentalmente la traza. Meoni nos quiere meter en la discusión de si sacamos arena de un lugar o si sacamos arena de otro. Si nosotros hacemos una traza a partir de la tranquera marítima y ubicamos la tranquera marítima donde nosotros queremos, podríamos convertir a los efectos de la navegación y sin lastimar el medio ambiente a Entre Ríos en una provincia oceánica. Y podríamos inclusive pensar en desarrollar algún diseño naval que pueda navegar a 34 pies con un poco más de ancho de manga, porque el Paraná-Guazú es mucho más navegable que el Paraná de Las Palmas, que es por donde sale hoy la producción argentina, y podríamos hacer carga total en el Paraná-Guazú y bajar al estuario del Río de la Plata y salir por el Canal Magdalena, y esa podría ser parte de la carga que nosotros reservemos y podría ser la llave de empezar a recuperar una flota propia. Y el resto de nuestra cosecha, en vez de ir a completar a los puertos del sur de Brasil, como está diseñada hoy la traza para salir por Montevideo e ir a Santos, podría ir a cargar a Quequén y a Bahía Blanca. Y eso podría ahorrar no solamente tiempo, sino muchas divisas y fundamentalmente puestos de trabajo en tierra. Además de la conexión marítima y fluvial que nosotros necesitamos. Nosotros podríamos tener una red troncal de navegación de más de 6.000 kilómetros, porque Argentina tiene que llegar a la Antártida navegando. Tiene que navegar de Misiones a la Antártida para conectar todo el país, porque todo lo que se va del país se va en barcos y todo lo que movemos internamente lo movemos en camiones. Por eso tenemos la Patagonia completamente despoblada. O sea, lo que plantea el movimiento Arraigo de agregar valor en origen a las cosas es fundamentalmente la posibilidad de que la producción sea posible. Hoy no podés industrializar nada si lo tenés que mover en camión. Por eso lo que decía Bárbara, digamos, del mercado interno y el mercado externo, está diseñado para que no se agregue valor en la Argentina. Nosotros debiéramos pelear porque se agregue valor, porque el mercado interno sea muchísimo más robusto, que es lo que hacen la mayoría de los países que desarrollan su mercado interno. Por eso Europa tiene 29.000 kilómetros de hidrovías. La mayoría son artificiales y la mayoría son hechas sobre esclusas porque hay desniveles enormes. Y en el medio hay centrales hidroeléctricas, es decir, el recurso hídrico está puesto al servicio del desarrollo integral de las poblaciones que viven ahí. Y nosotros acá tenemos todos los recursos hídricos puestos al servicio de los que se quieren llevar a la producción. Si algo nos ayudaría a ser un país más soberano y una sociedad más justa, es dejar de sembrar soja. Porque Argentina no tiene un problema de producción, cada vez sembramos más soja, estábamos en 25 millones de toneladas y estamos en 120, 150. ¿Hasta dónde vamos a llegar sembrando soja? O sea, esa es un poco la lógica, digamos, con la que el Canal Magdalena no resuelve todos los problemas, pero es la llave logística. Si nosotros seguimos navegando y asentando todo nuestro comercio exterior en Montevideo, no tenemos ninguna salida. No tenemos ninguna posibilidad de salida. Y además ante un mundo con cada vez más conflictos bélicos, donde te viene la cuarta flota y te pone buques en tu zona económica exclusiva, en el borde,
no podés depender de un tercer país que deja que esa flota opere en su puerto sin tener control de lo que entra y lo que sale. O sea, Argentina no es que no tiene control por un problema fiscal. No tiene control porque las multinacionales decidieron operar en Montevideo y en Nueva Palmira, que son zonas francas. Podríamos hasta decir que no son parte de Uruguay, esos puertos. Porque la legislación uruguaya, la policía uruguaya, el ejército uruguayo no tiene injerencia en esas zonas francas. Entonces, pasar el comercio para este lado y para el lado de La Plata es la posibilidad de poder ejercer soberanía sobre ese complejo. O sea, por algo eligieron Montevideo y no eligen La Plata, digamos, ¿no? Donde es una de las regiones de mayor sindicalización, donde se han dado enormes peleas del movimiento obrero argentino. O sea, hay una relación, no es gratuito, digamos. Es un problema geopolítico de cómo ejercer la dominación sobre toda la cuenca del Plata. Nada más. Bueno, compañeros y compañeras, estamos llegando ya al final de este encuentro. La verdad que ha sido muy enriquecedor la idea y la propuesta de la CUC y de la Corriente Nacional Juan Perón es habilitar y que entre todos conversemos y digamos, democráticamente, con equilibrio de cada uno de su sector, desde su identidad en cuanto a pertenencia. Así que bueno, quedamos desde ya, por supuesto, vamos a seguir haciendo estos encuentros de mesas de trabajo, siempre con el objetivo de contribuir al proyecto y a la defensa de nuestra soberanía, de nuestros recursos y de nuestra patria. Así que bueno, desde ya vamos a seguir trabajando mancomunadamente con todas estas agrupaciones. Hoy participaron los compañeros, las agrupaciones Primero la Patria, Frente Grande Pilar Buenos Aires, Social 21 La Tendencia, y del Consejo de Fábrica Astillero Río Santiago, y de la Secretaría de Interior de ATE Ensenada. Así que bueno, desde ya, por supuesto, agradecerles, y todas las preguntas que no, por cuestiones de tiempo, no hayamos podido evacuar, se las vamos a pasar a cada uno de los compañeros y las compañeras para que bueno, las puedan contestar y seguir, ¿no es cierto?, con esta tarea. Así que desde ya, muchísimas gracias a todos y todas, y nos seguimos encontrando en estos sucesivos encuentros de las mesas de trabajo de la CUC. Muchas gracias.